6. La puerta final. Antecedentes históricos. A lo largo de eones, la conciencia ha evolucionado como el alma. Se reencarna en una serie sucesiva de vidas, físicas o de otra manera, que son registradas en el nivel consciente de la conciencia como karma. La interacción de los patrones kármicos con la totalidad del universo es expresada en los detalles de una vida identificada. Una vez que la realidad no lineal vuelve a manifestarse como existencia, la conciencia se identifica con la forma como el locus del yo de un individuo aparentemente separado. Este yo reclama la autoría y cree que es la fuente de su propia existencia. A medida que la conciencia del alma se desarrolla, con el tiempo busca identificar y reunirse con su verdadero origen. Como un huérfano que busca a sus padres, el ego/yo huérfano desea regresar a casa, pero ha perdido el camino. Aunque el ego se identifica con la linealidad de la forma y el tiempo, su fuente de vida emana de lo no lineal. Esta es intuida como efímera, intangible, la indefinible realidad u origen último. A medida que las civilizaciones avanzan, el origen es en un primer momento pensado que tal vez sea una causa específica, localizada en el Sol, las estrellas o la Luna. Más tarde se intuye que es sobrenatural e invisible y es identificada como espíritu. Diversas concepciones de poderosos espíritus evolucionan entonces hacia un dios celestial que, sin embargo, es antropomórfico, con características humanas. En algunas culturas, los panteones de dioses y diosas evolucionan a dominios específicos, como dioses de la guerra, dioses de la fertilidad, etc. Estos dioses llegaron por mecanismos conscientes e inconscientes. Los mitos y leyendas del hombre que evolucionaron con el tiempo fueron estudiadas de manera definitiva por el psicoanalista suizo Carl Jung, quien localizó su origen en la mente inconsciente del hombre y su uso como símbolos. Muchas deidades resultaron ser proyecciones de la mente inconsciente y más tarde se les dio expresión en las fábulas y el folclore. El hombre también descubrió entidades espirituales por otros medios, como por ejemplo a través de sueños, visiones, la búsqueda espiritual, y las revelaciones psíquicas del peyote y otras hierbas. La gente también tuvo experiencias extracorpóreas y cercanas a la muerte, visiones chamánicas, y estados alterados de conciencia mediante la comunicación con otros reinos y entidades que podían ser contactadas solo en estado de trance. Las experiencias colectivas de la humanidad se sumaron a la consciencia de que hubieron otros reinos y no solo el físico, y que las influencias de esos otros reinos desempeñaban un papel en la vida humana. El siguiente paso fue tratar de rogar a estas entidades y espíritus por los cantos, la adoración, la oración, el sacrificio, el incienso, el humo, la danza, las vestimentas y rituales. La humanidad fue como un explorador ingenuo, sin brújula ni mapa. Por lo tanto, la superstición, y después las diversas formas de prácticas mágicas y rituales surgieron. Las formulaciones se volvieron codificadas y segregaron a la gente en religiones, sectas y cultos. 190. La ingenuidad de los exploradores impidió a la consciencia que múltiples reinos fueran descubiertos. Las entidades que mantenían el dominio sobre algunos de estos reinos resultaron ser muy desagradables y, de hecho, bastante temibles. Y algunas fueron incluso demoníacas. Los dioses eran considerados responsables de los acontecimientos terrenales y humanos. Se creía que eran la causa de los terremotos, las inundaciones, los incendios, el hambre y la pestilencia. El hombre primitivo, por tanto, asumió comprensiblemente que los dioses estaban enfadados y redoblaron los esfuerzos para apaciguarlos con sacrificios de vírgenes y guerreros, alimentos y oro. La culpa y la penitencia ganaron terreno. Parecía que los dioses habían sido ofendidos. Incluso con la llegada del monoteísmo, las proyecciones antropomórficas de la culpa inconsciente del hombre y el miedo persistieron. Con el monoteísmo, en lugar de toda una serie de dioses a ser aplacados, ahora solo había un superdios. Pero incluso este superdios monoteísta tenía todos los defectos humanos básicos del ego: celos, parcialidad, vanidad, ira, venganza, y juicio. Por tanto, el dios monoteísta, como el ego, y como un resultado del ego, se vio limitado por los posicionamientos y las dualidades. Dividió lo malo y lo bueno, lo digno y lo indigno, los elegidos y los condenados. Esta división menoscabó al superdios, que entonces tuvo favoritos al elegir razas, nacionalidades y fronteras étnicas y geográficas. Si bien este superdios monoteísta ostensiblemente tenía un lado bueno, el amor y la misericordia, ese lado bueno era solo condicional y verdaderamente no podía dependerse de él. El superdios monoteísta era por tanto una mezcla de virtudes humanas y fallos. En ese nivel, el amor de Dios era visto como condicional, es decir, calibrado por debajo del nivel de 540, pero Dios fue capaz de amar y por tanto, calibrado al menos en el nivel de 500. Ya que el nivel de conciencia de toda la humanidad durante siglos fue muy bajo, las creencias falaces fácilmente dominaron a la mayoría de la humanidad. El dios de la ira y la destrucción parecía creíble. A lo largo de estos siglos, solo unos pocos místicos iluminados eran capaces de comprender plenamente la verdadera naturaleza de Dios. Sus comprensiones fueron escuchadas y registradas, pero no prevalecieron en la sociedad.
Como se mencionó anteriormente, la conciencia de la humanidad en el momento del nacimiento de Jesucristo fue de aproximadamente 100, y en el momento y el lugar del Buda, fue aproximadamente solo 90. A través de la meditación y la introspección, los buscadores espirituales avanzados descubrieron una verdad muy diferente de la naturaleza de la divinidad de la que tenían las masas. Mientras un místico ocasional encontró el favor y las escuelas de enseñanza sobrevividas, muchos de los que alcanzaron la iluminación permanecieron en aislamiento y fueron desconocidos para la historia. Con valentía, muy pocos fueron públicos y se convirtieron en los celebrados grandes avatares de la historia, de los cuales surgieron las grandes religiones del mundo. A pesar de la pureza de las enseñanzas de los grandes avatares y sabios iluminados, las descripciones despectivas de Dios mantuvieron su dominio. Progresivamente, estas contaminaciones del ego se arrastraron a la escolástica de las escrituras y oscurecieron la verdad. 191 Debido a que los aspectos negativos de estas distorsiones de la naturaleza de Dios estaban cerca de la experiencia común humana de los tiempos, fueron fácilmente capturados y explotados para servir los motivos del poder mundano y la ganancia que se produjo a partir de la amenaza y la intimidación. Aunque el núcleo de la verdad quedó, las autoridades eclesiásticas de la época interfirieron para que la pureza y sencillez de la verdad esencial fuera distorsionada y rebajada al ser aproximada e incluir tesis que proclamaron lo contrario de la verdad. El monoteísmo dualista fue incluido y profundizó en las imágenes destructivas de Dios. Durante siglos, el negativismo oscuro dominó las religiones occidentales, con el período histórico de la Inquisición como su cenit. Debido a los horrores de los tiempos, la secularización de la sociedad se volvió progresiva. Los posicionamientos destructivos que habían sido atribuidos a Dios había encontrado una conversión disponible en la rigidez del nacionalismo y las santas masacres étnicas. A pesar de la muerte de millones y la destrucción de ciudades y naciones, los posicionamientos básicos todavía operan y son reflejados en un sinfín de conflictos sociales y políticos de hoy. La rectitud sigue siendo el principio básico del totalitarismo, el comunismo, las propias leyes, la persecución religiosa, la masacre étnica, los conflictos raciales, la lucha de clases, y los grupos políticos fundamentalistas. Estas expresiones socializadas del posicionamiento dualista de lo uno barra o lo otro siguen perjudicando la vida de cada ciudadano que finalmente han llegado a aceptar la pérdida de la libertad, sin protestar. Las sociedades civilizadas modernas tienden a calibrar en los 400S, que es el nivel de la educación, la ciencia y la tecnología, por lo que el intelecto es el principal campo de enfoque. Considerando que, en los siglos anteriores, la expresión de la posición dualista del ego resultó en masacres bárbaras, en una sociedad más evolucionada, el mismo mecanismo del ego persiste. Para el intelecto escéptico, la verdad espiritual es ilógica, improbable, y por tanto, irrelevante, a pesar del hecho de que la inteligencia es más madura, avanzada y culta, la religión y la espiritualidad continúan teniendo un lugar importante y legítimo en la vida. La Constitución de los Estados Unidos fue brillantemente elaborada, se calibra en los 700S, con el fin de definir y separar claramente la verdad espiritual, en la que la nación está fundada, de la religión. Este documento reafirma la validez de la verdad espiritual aunque se opone a la dominación política de ninguna religión, y al hacerlo así, garantiza verdaderamente la libertad de religión. Este fue un sutil discernimiento en que los fundadores reconocieron que las teocracias del pasado habían llevado siempre el sufrimiento y el desastre, mientras que la verdad espiritual trajo la libertad y la paz. Esta fue de hecho una comprensión muy iluminada. El propósito de una revisión histórica es recontextualizar la posición del aspirante que ha atravesado todos estos sorprendentes niveles de conciencia por el esfuerzo espiritual y ha llegado a las mismas últimas puertas de la iluminación. 192 El momento final. La última confrontación surge sin previo aviso, y, por tanto, nunca es demasiado pronto para estar preparado. Le puede pasar a un aparente novicio, a un idiota espiritual, o incluso a un ateo en el momento de la muerte. Le puede pasar a un pecador humilde en las profundidades del infierno. Puede suceder cuando el coche cae por el acantilado en una colisión fatal. Puede suceder justo cuando un devoto está a punto de renunciar. Y puede suceder después de décadas de aparentemente inútil práctica espiritual. El momento final se abre en un instante como una iluminación abrumadora, realización y presentación. El último paso puede ser la consecuencia de la eliminación de todo lo que previamente resistió a su manera, en virtud de la práctica diligente espiritual. A menudo hay advertencia preliminares, flashes de conocimiento avanzado, o satori repentinos momentos espontáneos de absoluta quietud y paz en los que el tiempo se detiene y la perfección y la belleza de la creación brillar. Los cimientos del ego son su ilusión de que es un yo separado y que la percepción en la que produce su posicionamiento es real. Cuando estas estructuras son trascendidas, el ego nos lleva a sus últimas reservas. Estas consisten en la amenaza de la muerte o la amenaza de enfrentarse al vacío total de la nada o la no existencia. Cuando esto surge, se vuelve rápidamente claro que te ves obligado a tomar una decisión y elegir.
En esta brecha del fluir de la conciencia se llegará, más allá del recuerdo consciente, el saber interior del sabio, el bodhisattva, el maestro, avatar, el saber interior de los seres iluminados de todos los tiempos. Las instrucciones serán conocidas. No retener nada. Entregar por completo la vida misma de Dios. Estar dispuesto a experimentar la muerte. Rechazar el vacío, ya que no es más que otra ilusión del ego y no tiene realidad. La verdad no tiene opuesto. La fe en las enseñanzas de aquellos que han realizado la verdad es crucial. Salen a luz de la consciencia y fortalecen la voluntad de entregarse y experimentar la muerte, que es al mismo tiempo el nacimiento del ser. Por invitación y entrega, la muerte se convierte en una realidad experimentada. Puede ser temida e intimidante en un breve momento. No es como las muertes físicas que sucedieron en anteriores encarnaciones, cuando uno dejó el cuerpo con gran alivio. Esta es verdaderamente la primera y también la última vez que la muerte real puede ser experimentada. Por tanto, necesita ser atravesada solo una vez. Con el coraje de la convicción y la inspiración del ser y sus maestros, te rindes a la caída. Por unos momentos, la última gran erupción de miedo irrumpe y se experimenta lo que realmente significa morir completamente cuando la gran puerta al esplendor se abre, más allá de toda comprensión. La presencia revela que el infinito esplendor es verdaderamente nuestro propio ser. Innato es el conocimiento interior de que la propia realidad está más allá de todas las vidas, más allá de todos los universos, total y completa. Te sabes la totalidad, porque eres la totalidad. No hay nada que saber ni nada que saber sobre ello. La presencia destruye todo menos la realidad. Estás al fin en casa. 193. En el repentino silencio, si kármicamente estás destinados a hacerlo, el cuerpo persiste. Sorprendentemente, no hay un yo para dirigirlo. Se descubre siendo autónomo. El universo funciona sin ninguna ayuda. Procede sobre su curso destinado y lo realiza por sí mismo, aunque por un tiempo puede necesitar la ayuda de otros para sobrevivir. Si lo hace o no, sin embargo, no es de interés o importancia. Si el cuerpo está destinado a sobrevivir, es visto a servir una misión ordenada por Dios. La intuición infiere que hubo algún compromiso o acuerdo previo a ese destino que, sin embargo, está más allá del recuerdo. El poder del amor de Dios como la presencia excluye cualquier posibilidad de resistencia. A pesar de que un retorno al mundo no es probable, cuando ocurre, es provisto de la ayuda espontánea que se presenta como orquestada para hacerlo así. Para los principiantes, o incluso relativamente avanzados devotos, estas instrucciones pueden parecer demasiado avanzadas, sin embargo, deben ser importantes y relevantes o no se habrían proporcionado en este momento. Nunca es demasiado pronto para saber la verdad. Uno no debería embarcarse en el viaje sin convicción y valentía. Será necesaria toda la fuerza que se pueda reunir. La búsqueda de la iluminación no es una empresa para los débiles de corazón. Al trascender los niveles de conciencia, rechazas la negatividad y así llegas al dominio espiritual adecuada en el nivel de la conciencia 200, valor e integridad, y entonces se desarrolla la paciencia, la laboriosidad y la capacidad de concentrarse, actuar y producir. A nivel de la conciencia 350, la voluntad predomina, junto con la capacidad de la aceptación y el retomar la responsabilidad. La inteligencia, la educación y las herramientas de la lógica y la razón son útiles en el dominio del mundo de la forma. Aunque el intelecto era una herramienta útil, ahora se convierte en barrera. Sin embargo, el intelecto inquisitivo se interesa y descubre una realidad más elevada. El amor y los valores espirituales reemplazan las metas materialistas. Aunque el amor es condicional al principio, uno ya no está satisfecho con las barreras y la meta se vuelve el amor incondicional. En este nivel, la presencia de Dios como amor empieza a transformar toda la vida, y la inspiración espiritual nos llama a la realización plena de la realidad que ya está presente como ser. En cualquier fase alta progresión de la conciencia, la puerta puede de repente presentarse. Se puede abrir de repente, incluso a aquellos que calibran muy por debajo del nivel de 200, en los reinos de la desesperanza, la depresión y el miedo, así como los distintos niveles del infierno y el sufrimiento. Por tanto, es importante escuchar lo que puede parecer prematura información. Una descripción de esa puerta final puede parecer formidable y hasta intimidante para el ego. Sin embargo, sin instrucción avanzada, la confrontación de la puerta por los que no están preparados puede, en efecto, llevar a dos errores serios e importantes. A pesar de que se necesita un compromiso serio para llegar a la puerta final, la voluntad de entregar la propia vida a Dios puede flaquear. Dar marcha atrás en este momento puede precipitar un sentido muy profundo de culpa, fracaso y depresión grave. La sensación de que uno ha fracasado en el crucial empeño humano puede ser aplastante. En este punto, el ego 194 precipita de nuevo a una gran escalada, el ataque de la represalia. Cualquier resto del ego resucita. Si el compromiso sobrevive, mucha ayuda podría ser necesaria. Sin embargo, el dolor interior otra vez dirige la motivación de la trascendencia y la recuperación es así posible, pero por desgracia, puede ser larga y dolorosa.
Cuando el ego ha sido limpiado de programas identificables, entonces se enfrenta a la disolución ya que su software o cintas han sido borrados. Sin embargo, tiene un truco aún guardado, una gran trampa en la que incluso famosos adeptos espirituales han caído. Esta es la gran confrontación con la supuesta realidad del abismo de vacío. Que esto es simplemente un producto del ego en lugar de la realidad es ya conocida por los estudiantes de estas presentaciones. Recordarán que no existe opuesto a la totalidad de Dios. La nada no es ni una posibilidad ni una realidad. Es el último intento del ego desesperado por sobrevivir. La preparación para la aceptación y la credibilidad de este error ha sido establecido por la incomprensión de las enseñanzas del Buda. La traducción correcta del estado iluminado como vacío en realidad significa carente de contenido, que no contiene ninguna cosa o ser. Fue mal interpretado como la nada como supuesto contrario de la totalidad. Usando la razón como una herramienta, se puede observar que la nada no puede existir, o ser, o representar una opción válida. La paradoja del vacío de la nada frente a la realidad de la totalidad es el último gran posicionamiento a ser trascendido. Por la presunta autoridad de ciertas interpretaciones erróneas de las enseñanzas budistas, habría caído en un error que se resuelve solo con la razón. Si la nada del vacío fuera la absoluta realidad, entonces no habría ni un buscador ni un vacío a ser encontrados. Para ser verdaderamente vacío, incluso el vacío no sería una opción realizable ya que no habría nada que realizar y nadie se daría cuenta. El vacío no es para ser temido, sino rechazado. El vacío es una trampa para el aspirante que sigue el camino de la negación. No se presenta en sí como una opción para el camino de la afirmación, ya que en tal camino, el vacío se presentaría como total no, amor. La totalidad frente a la nada es una dualidad clásica y es el último par de opuestos a trascender. Cuando uno sigue el camino estricto de la negación, el estado de vacío como tal, en efecto se presenta. Esto deriva en el error de evitar el amor debido a la falta de comprensión del amor. El apego al amor es realmente la trampa y el obstáculo para la iluminación. En realidad, el amor es libertad, pero el apego al amor es una limitación. Otro error del camino de la negación es la enseñanza de que uno se debería liberar toda la belleza, perfección y alegría. Una vez más, el apego a ellos es la barrera. En realidad, estos son los atributos de Dios. Negar los atributos de Dios es facilitar la llegada de la opción del vacío. El vacío es realmente muy impresionante. Uno está más allá del karma y todos los programas. Este estado parece ser infinito, sin fin, no, lineal, y para siempre. Es tan profundo que se opone a cualquier pensamiento. Se trata de una no linealidad, vacía de todo contenido. Es importante destacar, sin embargo, que hay algo desaparecido, y que es la presencia del amor. Este estado se presenta en sí como más allá del amor, y por lo tanto, creíble al camino de la negación. 195 En la experiencia de ese estado de vacío, simultáneamente estuvo presente el conocimiento interior de que si el vacío, o la no existencia, eran la última realidad, entonces ¿qué sigue existiendo con el fin de ser testigo de la nada? Si el vacío fuera lo último, no habría supervivencia para reclamar su autenticidad. La benevolencia del ser pareció ser el origen de la llamada, pero responder llevó un prolongado e intenso esfuerzo. Esta dualidad final de si la realidad última es la existencia o la no existencia se habría presentado primero en esta vida a los 3 años. Esta alma se había ido de esa manera antes y, como adepto espiritual, había elegido el vacío. Así, en cada muerte física, la conciencia entró en el vacío, debido a la creencia en su realidad, y luego fue impactada y sorprendida al encontrarse de nuevo físicamente en otro. Si el vacío fuera la última realidad, ningún retorno a la conciencia hubiera sido posible. No existe ningún conocedor del vacío ya que tal conocedor también habría sido vaciado. Debido a que el vacío es una ilusión y no una realidad, uno no puede quedarse en el vacío. Cuando te das cuenta del error, reconoces que lo que se habría experimentado habría sido olvido. El nivel de calibración de esta explicación del vacío es de 1000. El olvido no es un deseo no querido del ego. De hecho, mucha gente conscientemente espera el supuesto olvido la muerte, indicando que ningún sufrimiento más es posible. Puedes simpatizar con ese deseo, pero la realidad insiste en un retorno a la conciencia, la consciencia y la continuación de la evolución. Repetimos, no hay opuesto a la totalidad, el amor, y la totalidad de Dios. A menos que estés dispuesto a renunciar sin reservas a la propia vida y morir por Dios, después la purificación espiritual sería la meta de tu esfuerzo en lugar de la iluminación. P. Esto trae a colación un dicho bastante repetido, nada es imposible para Dios. R. Eso es paradójicamente absurdo. No es posible para Dios ser no, Dios, pues excluye el significado de la palabra posible. Es bastante habitual en el contexto de un argumento para justificar algún posicionamiento. Al igual que la proposición hipotética, que no tiene ninguna base en la realidad y no es más que un juego semántico. Cuando es utilizada correctamente, la cita trata de explicar lo improbable o milagroso, pero no tiene sentido al no estar correctamente contextualizada. Lo milagroso es una posibilidad cierta y por lo tanto ocurre.
Muy a menudo, sin embargo, los acontecimientos milagrosos son conocidos solo por los participantes. P. ¿Cuál parece ser el significado de la segunda venida de Cristo? R. Debido a que la persona no iluminada cree que es un cuerpo físico separado, la expectativa, por tanto, es de una reencarnación física del Cristo con conexión histórica a la aparición de Jesús hace 2000 años. El término Cristo, sin embargo, de forma genérica se refiere al último posible nivel de conciencia en este plano. La conciencia consciente del ser como divinidad manifestada como conciencia crística, que calibra en 1000. La predicción es que esa conciencia crística prevalecerá sobre la Tierra. Podría ser que, en la medida en la conciencia de la humanidad prevaleció durante muchos siglos en 190 y solo muy recientemente saltó a 196-207, esto indique la aparición del dominio de la conciencia crística en la Tierra, calibrado como verdad. Sea o no físicamente es necesario confirmar que la realidad puede ser vista como relevante o irrelevante. La necesidad de la mayoría de los seres humanos por un personaje humano real podría ser una necesidad susceptible de ser concedida. Siempre hay dificultades en la interpretación de las citas de las escrituras en cuanto al nivel de significado que se pretende, y, por lo tanto, el uso de la prueba kinesiológica de la verdad puede ser muy informativa. Por ejemplo, cuando Cristo dijo construir esta iglesia sobre esta piedra, ¿qué significa, una piedra física, San Pedro, o la piedra de su verdad revelada? Una piedra física es solo transitoria y sujeta al tiempo, pero la piedra de la verdad es siempre sublime y transformadora. Uno podría suponer que incluso si se refiriera a una piedra física, estaba destinada a ser un símbolo del suelo firme de la certeza. De nuevo, la palabra iglesia significa una organización religiosa, sociedad corporativa, un edificio arquitectónico o significa un cuerpo de enseñanzas de la verdad, como las escrituras. P. Aparte de las prácticas tradicionales de purificación espiritual, otras se recomiendan, como por ejemplo el método de autoindagación enseñado por el sabio Ramana Maharshi. ¿Es esto efectivo o espiritualmente práctica? R. Las enseñanzas de cualquier sabio son valiosas. Las enseñanzas de Ramana Maharshi calibran en los 700 S. Otro valor es que él vivió en tiempos recientes y sus dichos, como los de otro sabio iluminado de su tiempo, Nisargadatta Maharaj, fueron registrados al pie de la letra. Maharshi enseñó que hay dos principales avenidas abiertas al iniciar espiritual. 1. Entregarse uno mismo y la voluntad a Dios, o, 2. Por la práctica de la autoinvestigación, realizar el ser. Este último método depende de que el buscador espiritual mantenga siempre presente en su mente la pregunta: ¿quién soy yo? El foco de atención debe ser retirado del mundo y dirigido hacia el interior para descubrir la presencia interior de la luz de la conciencia. Puede ser más efectivo preguntar ¿qué soy yo en lugar de quién? Al usar su analogía del proyector de cine, la bombilla es la luz del ser que brilla a través de las figuras de la película, que son el contenido de la percepción del ego, posicionamientos y creencias. La película es vista entonces en la pantalla de la conciencia, y el no iluminado cree que son las figuras de la película. Maharshi habló de la importancia de localizar y ser conscientes del corazón espiritual interior, el cual es un centro fructífero para la meditación. Él también enseñó que no era necesario retirarse físicamente del mundo, sino practicar el método continuamente a medida que se seguía la propia actividad diaria habitual. A pesar de que no entró en un análisis de la anatomía del ego, describió las 7 capas espirituales o cuerpos que componen el aura humana. Si un devoto fallaba al hacer progresos satisfactorios, Maharshi con frecuencia les enviaba a visitar a Nisargadatta Maharaj, que entonces todavía enseñaba y cuyo estilo era más brusco y de confrontación. Como en otros lugares es mencionado, cuando Maharaj alcanzó la iluminación, el calibra a 700, se alejó de sus negocios y familia y procedió a 197 caminar desde Bombay, al parecer para llegar a la cordillera del Himalaya. En el camino, sin embargo, fue persuadido por los demás para regresar a casa, donde se reunió con visitantes en una pequeña habitación ático sobre los comercios del Bidi. Murió en alrededor de 1986. Su práctica espiritual se basaba en una fe total y absoluta en la verdad de su gurú. Curiosamente, su traductor y colaborador cercano en los últimos años, Ramesh Balsekar, se iluminó y más tarde fue autor de varios libros. En el momento de su iluminación, Ramana Maharshi no era un devoto espiritual, sino que se limitó a seguir su religión ancestral en un grado medio. De repente, mientras aún era adolescente, sintió que se estaba muriendo, y después de experimentar su propia muerte, se sorprendió al ver que el cuerpo todavía estaba vivo. Él, sin embargo, no habló en 2 años y se mantuvo con vida por sus amigos. Durante el tiempo en que permaneció en silencio, un Kasi, gurú local afirmó haber sido su maestro y, al parecer, fichó a un gran número de seguidores. Durante el resto de su vida, Ramana Maharshi nunca dejó su ashram. Murió alrededor de 1958. P. Estos ejemplos demuestran que la puerta final a la iluminación se puede abrir sin contemplaciones y de forma inesperada en cualquier momento. R. Los 2 sabios mencionados anteriormente sobrevivieron con éxito. Los que no han podido hacerlo han permanecido en silencio.
Sus experiencias, sin embargo, habrían sido útiles a los demás si hubieran sido descritas. Desde la investigación de la conciencia, descubrimos que el 84% de los que llegan a la puerta final de la iluminación fallan al hacer con éxito la transición. Es por tanto, en el servicio de los estudiantes serios que estas enseñanzas son ofrecidas y la naturaleza de la condición es descrita en detalle. Por lo tanto, sé decidido sobre la base de absolutamente ninguna reserva. Evita la tentación de los reinos astrales. Ten cuidado con los lobos con piel de cordero porque se sienten atraídos por el devoto que está haciendo progresos significativos. No aceptes a cualquiera en tu vida que no pase el nivel calibrado de la verdad. Mantén tu meta espiritual siempre en la consciencia, no importa cuál sea la actividad. Dedica todos los esfuerzos a Dios. Recuerda la verdadera naturaleza de Dios y evitar cualquier enseñanza que afirme lo contrario. Toda la verdad que es necesario saber ya ha sido dicha por verdaderos seres en este planeta. Todos los grandes maestros proclaman la misma verdad porque no hay otra. El resplandor del ser interior te llama a aportar inspiración espiritual y fuerza. La presencia interior de Dios es el origen de la propia existencia. Por tanto, buscar el propio origen está en consonancia con la voluntad de Dios. El deseo de buscar a Dios o la iluminación ya ha dado muestras de haber sido espiritualmente inspirado. A medida que el ego desaloje, el resplandor del ser se eleva e inspira. A partir de entonces, no es posible estar solo. En el momento crítico, el compromiso y la dedicación espiritual traen a borbotones la ayuda invisible de los grandes seres que ya no están en cuerpos físicos, sin embargo, su energía se sitúa en la gran puerta del momento final cuando estás sostenido por el Espíritu Santo y la sabiduría de los maestros de la verdad.